Españoles olvidados. Los personajes que hicieron grande a España. Con José Antonio Crespo Francés. Estamos en Españoles Olvidados justamente con José Antonio Crespo Francés. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal por ahí? Bueno, como siempre un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Ya hablando de Españoles Olvidados. José Antonio, vienes de dar una conferencia en Avilés sobre tu libro que hace honor a este programa, Españoles Olvidados, de Editorial Acta, si no me equivoco. Sí. Y me decías que hoy quieres titular estas dos próximas intervenciones como de Ponce a Mendoza, del fracaso al éxito. ¿Por qué? Sí, bueno, ves de Ponce a Menéndez. A Menéndez, no a Mendoza, Sí. perdón. De Ponce a Menéndez, del fracaso al éxito. ¿Por qué? Bueno, pues mira, en primer lugar quiero destacar la importancia de 2019. Por un lado, el nacimiento del adelantado, en 1519, Pedro Menéndez de Avilés, y por otro lado, que también es importantísimo el año que viene porque es el inicio de la circunnavegación de la expedición de Magallanes Elcano, el mismo año, en 1519. Bueno, pues estuve la semana pasada y para mí fue un honor, invitado por la voz de Avilés a dar una conferencia en ese marco incomparable de la Villa del Adelantado, la Bella de Avilés. Con ese título quiero destacar que aquellos exploradores no fueron fuerzas descontroladas, sino que actuaron sucesivamente aprovechando las enseñanzas y fracasos de otros anteriores para alcanzar finalmente el éxito, aplicable pues a todos los ámbitos de la exploración, asentamiento y poblamiento en América por parte de España y en concreto en el territorio de la Florida. Fíjate, entonces para enlazar esas actuaciones, ¿cuál puede ser ese elemento común que le dé sentido a esto que nos comentas? Pues mira, me quiero referir a dos valores clave para mí, la perspectiva de conjunto y la visión de futuro, dos conceptos que alumbraron las trayectorias vitales de aquellos adelantados del siglo XVI, y en concreto de nuestro personaje, don Pedro Menéndez de Avilés, que fue capitán general, gobernador y adelantado de la Florida, y de cuyo nacimiento se celebra el 5º centenario el año próximo. Valores que nos llevan a la idea de España y que nos alejan del aldeanismo que nos invade, pues aquellos hombres nacidos en las cuatro esquinas de la piel de toro, ya sea Andalucía, Galicia, Navarra o Asturias, como es el caso de don Pedro Menéndez, pues actuaron siempre como españoles y con su actuación dibujaron aquellos mapas y como arquitectos conscientes participaron activamente en la construcción y engrandecimiento de España. Y es por eso que debemos celebrarlo no quedándonos en lo superficial, sino en la importancia de esa acción y visión de conjunto de todos ellos al servicio de un gran plan de la corona para extender unos dominios y de una forma de entender la civilización. Esos dos valores sin los cuales individuos, familias o empresas o estados no son nada y que les dan su razón de ser. Lo vemos a lo largo de la historia y lo podemos corroborar no sin tristeza y amargura en la actualidad. Perspectiva de conjunto y visión de futuro, ideales con los que obró la monarquía hispánica y que le permitieron luchar por sus intereses y mantener firme en los territorios americanos sus intereses al amparo pues, de sus derechos protegidos por el Tratado de Tordesillas, y ante el cual pues Francisco I de Francia pues exclamó en su conocida pataleta aquello de que quería ver el testamento de Adán por el que daban a España y Portugal el derecho de repartirse el mundo. Oye, la verdad es que esa idea nos ayuda a entender y conocer nuestro pasado y sobre todo marca un poco el objetivo de este espacio radiofónico. Claro que sí, Javier. Es muy importante subrayar el motivo por el que nos reunimos en las ondas bajo un valor que no es económico ni mundano, es un valor que nos aúna y debe de aunar. Pensemos como pensemos, igual, parecido, diferente o radicalmente opuesto, que es ese valor, que es el amor, no es otra cosa, que nos impulsa en una búsqueda constante, que nos viene de uno o varios orígenes, la familia, los amigos, profesores, o de nuestro propio interior, ese amor propio que nos empuja a luchar y a superarnos, y sin darnos cuenta a una constante búsqueda en la que poco a poco nos damos cuenta que nunca habrá un final y que será un motor de vida para intentar llenar ese vacío. Todo ello pues me hizo ver, vivir en esa constante búsqueda que muchas veces es una lucha por encontrar algo, es ese amor que no puede ser solo pasión, debe tener un doble asentamiento, pues que no solamente en el corazón sino también en nuestra mente, pues nadie lucha por algo que no ama, solo podemos amar algo que respetamos y respetar aquello que conocemos. Por eso corazón y conocimiento, como no puede ser de otra forma, pues deben ir de la mano y no tienen por qué separarse en un mundo científico o de conocimiento, todo lo contrario. Oye, fíjate, por eso en este programa reclamamos la memoria de todos estos hombres y defendemos su legado como parte de la construcción de España, ¿no te parece? Pues claro, afirmativo. Lamentablemente estamos acostumbrados
cada vez más al reclamo egoísta desde el localismo, más bien el aldeanismo de personajes que actuaron como españoles y que hoy solo se les cita con el gentilicio local. Y hablar de don Pedro Menéndez de Avilés pues es hablar de historia de España al servicio de la corona, un servicio desinteresado y poco y jamás recompensado para el esfuerzo sobrehumano desarrollado. Hablaba el otro día en esa hermosa y heroica tierra de Asturias que con su monasterio en la Roca de Covadonga tiene en Aragón un hermano que es San Juan de la Peña, y desde los cuales, y en base a esa herencia cristiana, se recuperó la España perdida, con hombres unidos que rompieron las cadenas sarracenas del Guadalquivir sevillano, tal como refleja el escudo de armas de don Pedro y el de la propia Avilés, y otros que rompieron pues las de Miramamolín, en las Navas de Tolosa, en esa famosa arenga, tras esa famosa arenga del rey castellano que comenzó con aquella frase de hermanos, todos somos españoles. España no nace en 1492, España existía mucho antes, dicha a hombres venidos de las cuatro esquinas de la piel de toro, junto con hermanos cristianos de toda Europa. Fíjate que lo que me dices me pone la piel de gallina, ¿no? ¿Influyó ese espíritu en la conquista, exploración y posterior asentamiento de América? Pues por supuesto, ese espíritu de reconquista y de frontera fue el que se trasladó a América y fue el que inspiró la exploración, asentamiento y desarrollo del poblamiento, avanzando escalonadamente el desarrollo y ampliación de esas extensas fronteras, y en concreto la frontera del norte del Virreinato de Nueva España. Cuando la historiografía norteamericana trata de aspectos relacionados con la historia, su historia territorial, o colateralmente sobre la presencia hispana, se habla de la Florida, la Luisiana, Texas, el suroeste, California o la costa noroeste del Pacífico, cuando desde el punto de vista hispánico estamos hablando de un mismo concepto global, la frontera del norte de Nueva España. Es muy importante y nada baladí esta idea que nos lleva a la forma de acción sucesiva española. La mayoría de las veces se habla de nuestros personajes de forma individual, como si hubieran acometido empresas furtivas, particulares y fuera de control, cuando era todo lo contrario. Se desarrolló mediante una acción y visión de conjunto desde el Virreinato de Nueva España, siguiendo las directrices de la corona, esfuerzos reiterados y sucesivos, muchas veces fracasados, y experiencias aprendidas que se fueron aprovechando por los continuadores de la misión, misiones en las que siempre participaban hombres que ya habían estado en anteriores intentonas y que queda reflejado en los memoriales, esos informes, muchas veces parcos, escritos con sencillez, que explicaban el desarrollo de la misión encomendada y reflejada en los asientos reales, con sus vicisitudes, sus éxitos, fracasos, justificados o no, para rendir cuentas tal como se ordenaba en las leyes de Indias, de comenzar a escribir por parte de los adelantados y de sus relatores una vez que se ponía pie en tierra. Asientos en los que la corona siempre invertía, pero que obligaba a la inversión del adelantado, pensando que si había un riesgo personal, pues se pondría más cuidado que si todo el riesgo lo corría la corona. En el caso de nuestro adelantado, pues como sabemos se llevó la peor parte, al no obtener nunca ninguna de las recompensas prometidas y morir en la absoluta pobreza. Oye, ¿son entonces los memoriales una fuente de información sobre Norteamérica escrita además en español? Pues claro, son los primeros documentos que hablan sobre Norteamérica. Como mudo testigo nos quedan esos documentos que forman parte de nuestra historia, pero que también son parte de la historia de Estados Unidos, documentos escritos en español y que superan pues casi la veintena de todos los territorios mencionados, escritos durante el Siglo de Oro, y a los que se añaden los que se escribieron durante la Ilustración sobre el asentamiento en California y las exploraciones en la costa noroeste del Pacífico hasta Alaska y Nootka, impulsado por grandes virreyes, entre los que destaca pues los dos virreyes Revillagigedo, sobre todo el último. Y al hablar de la Florida, pues el documento clave es el Memorial de Solís de Meraz, pariente del adelantado y relator de su epopeya floridiana. ¿Realmente eran esos brutales y salvajes adelantados que se nos describen desde otros relatos europeos? ¿Eran así como nos quieren hacer contar? Sí, hoy día vemos cómo se trata de dibujar a nuestros adelantados como locos y sanguinarios, en este caso, en nuestro caso de la Florida, pues por los escritos franceses, o se les menciona solo como empresarios, pero creo que es algo mucho más profundo, siéndolo y resultando un positivo ejemplo para nuestros empresarios actuales. Creo profundamente que eran mucho más. Se les cita, y en concreto a nuestro adelantado, como Pedro Menéndez de Avilés, pues se les cita como un simple contratista, contractor, o como un emprendedor, entrepreneur, pues dejando de lado la parte más importante desde la visión y percepción de la expansión hispánica, que es ese momento, pues iba de la mano de la evangelización, aspecto que queda demostrado en la carta del Papa San Pío V, precisamente en 1569, recién nombrado gobernador de la Florida, y en la que se le da su bendición apostólica y buen deseo
para el cumplimiento del cometido evangelizador y que le envía al arzobispo Rosano con unas amplias y detalladas instrucciones al efecto de esforzarse, como dice en el texto, con buen seso y prudencia para traer a los nativos a la conversión. Realmente de brutalidad y de salvajismo nada. Fíjate que la historiografía pues francesa, por ejemplo, pues trata casi como de Robin Hood a estos piratas, a los mendigos del mar que saqueaban las costas de los Países Bajos y que incluso pues al final los propios holandeses tuvieron que cargárselos porque acababa también con ellos. Eran auténticos rapiñadores, violadores y saqueadores. Oye, ¿por qué el olvido de nuestra historia de esos personajes? ¿Y qué es eso del siglo perdido que mencionas en tu libro, José Antonio? Pues mira, es frecuente escuchar hablar en ambientes culturales anglosajones, en algunos, del siglo perdido, para referirse al espacio temporal que cubre entre la llegada de Colón en 1492 y la arribada de los peregrinos en 1622. Pero es la grandiosa época de Lope de Vega, de Calderón, de Góngora, de Cervantes, de Quevedo o de Tomás Ruiz de Vitoria, el padre de la música polifónica, inspirador de Juan Sebastián Bach. España dio lo mejor de su capital humano, aquello imposible que sea el siglo perdido, dio lo mejor de su capital humano, pues debiendo mantener frentes abiertos en toda Europa y vías de comunicación terrestres y marítimas, no solo en Europa, sino en América y Oceanía. Y en cuanto al olvido, precisamente pues por la larga secuencia de fracasos hasta el definitivo asentamiento, y aparte de que España pues es muy olvidadiza con sus grandes hombres. Hubo grandes pérdidas humanas y que no bastaron para frenar el impulso de otros que siguieron a los fracasos hasta finalmente pues lograr el éxito definitivo, pero toda esa secuencia de fracasos pues realmente se echó en saco roto y se perdió. Todo aquello pues al final pues fue un cúmulo de información que fue ayudando hasta el final éxito de don Pedro Menéndez. Oye, ¿y nos recuerdas que precisamente, además lo dices en tu libro, al hablar del siglo perdido, se olvida que las dos primeras acciones de gracias, el Thanksgiving Day de los Estados Unidos de América, fueron celebrados por españolas, ¿no? Sí, efectivamente, las dos acciones de gracias más antiguas en los asentamientos europeos permanentes hasta la actualidad en Norteamérica fueron en Florida en 1565 por el capitán general y gobernador Pedro Menéndez de Avilés y en Nuevo México en 1598 por Juan Doñate, siendo ambos en su doble condición de capitán general y gobernador pues el antecedente más antiguo de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Fíjate que es curioso y eso se olvida precisamente. Yo he visto recientemente cómo celebraban el Día de la Hispanidad ahí y aquí lo estamos poniendo en duda, ¿no? Sí, efectivamente. Hablo del desfile de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Oye, hasta el definitivo asentamiento español fueron muchos los nombres que se ligaron al fracaso, pero cuya experiencia ayudó al éxito en el definitivo poblamiento y asentamiento ejecutado por Pedro Mendoza de Menéndez de Avilés. Pedro Menéndez de Avilés, a partir del 1565. Dinos algunos de esos nombres. Bueno, pues debemos de mencionar pues a Ponce de León, a Hernández de Córdoba, a Alonso Álvarez de Pineda, que fue el autor del primer dibujo del seno mexicano en su totalidad, Francisco de Garay, Francisco Gordillo, Pedro de Quejo, Lucas Vázquez de Ayllón, Esteban Gómez, Pánfilo de Narváez, Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, su teniente Luis de Moscoso, Diego Maldonado, Gómez Arias, también misioneros Fray Luis de Cáncer, Fray Gregorio Beteta, Tristán de Luna y Arellano y Ángel de Villafañe y Hernando Manrique de Rojas, entre otros, hasta llegar a don Pedro Menéndez de Avilés. Sin olvidarnos de los pilotos algo fundamental de la categoría pues de Antón de Alaminos, descubridor de la corriente del Golfo, Diego de Miruelo o Gonzalo Gallón, fundamental en la expedición de Pedro Menéndez. Todos formaron parte de un esfuerzo sucesivo y reiterado, ordenado por la corona y dirigido desde el Virreinato de Nueva España, con el objetivo de controlar América del Norte desde el centro, ir colonizando y extendiendo la frontera del norte y encontrar un pasaje que condujera por el norte hacia el Pacífico del Atlántico y viceversa. Oye, ¿y qué nos puedes decir del territorio y de su amplitud? Pues mira, la Florida durante el siglo XVI no era solo el territorio de la península que llevaba hoy ese nombre, se trataba de un espacio con costas inhóspitas, sin lugares seguros donde protegerse y llenas de medanales, zonas de media y alta montaña con tremendas nevadas invernales, selvas con más agua que tierra, bosques húmedos, llanuras de herbazales infinitos y desiertos inacabables. Territorio en definitiva que alcanzaba desde el río Pánuco al noreste de Nueva España y Texas hasta Santa Elena y Bahía de Santa María, actual Chesapeake,
y hasta Canadá, en la tierra de la Calaos, tierra de la Callaos, como se acierta en los documentos, así se llama a Terranova. Hasta el establecimiento definitivo en la Florida, la situación pues nunca estuvo ajena a sobresaltos, dada la posición estratégica de la península que penetraba en profundidad sobre el Caribe en dirección a Cuba, siendo ambicionada por otras potencias, considerando que su caída en manos enemigas podría hacer peligrar la seguridad de las rutas españolas, tanto de ida como de regreso a América. ¿Quiénes fueron los primeros, José Antonio? Sí, pues mira, antes de ser pisada por Ponce de León en 1513, en 1496 el veneciano Sebastián Caboto avistó y recorrió la orilla de la tierra de la Calaos hasta los 67 grados de latitud norte, bajo cobertura de Enrique VII de Inglaterra. Hay incertidumbre sobre la fecha y la altitud que alcanzó, si tenía o no la aprobación de los ingleses para su navegación, así como si descendió a tierra o tan solo avistó la costa. No obstante, los conocimientos de su viaje aparecen reflejados en el mapa de Juan de la Cosa de 1500, en el planisferio de Cantino de 1502, 2 años después, elaborado para el rey de Portugal, para dilucidar dónde estaba la línea de Tordesillas, se aprecia curiosamente la península de la Florida, y no como isla, lo que nos dice que navegantes portugueses la bordearon hasta el interior del Caribe, 13 años antes de que lo intentase Ponce de León, cuando aún se le llamaba Isla de la Florida. Esos viajes no tuvieron consecuencias inmediatas, pues tanto otros países europeos, escandinavos, ingleses y franceses pues postergaron cualquier intentona que incitase a otros a emularlos. Oye, dinos algo sobre ese título de adelantado y su auténtico significado. Pues mira, en el principio, en el propio título del adelantado, vemos la tradición de la reconquista llevada a América. Un adelantado era un alto dignatario español que llevaba a cabo, o adelante, más allá de la frontera, moviéndola una empresa pública por mandato de servicio, cuenta y bajo designio real. Lo vemos en las 7 partidas. Alfonso X lo definió como su homólogo de las funciones preses provinciae, gobernador romano, y en otra como prefectus legionis, prefecto romano, encerrando así de esta manera en la figura del adelantado en una reunión unipersonal ambos cargos para 2 tiempos, paz y guerra, como gobernador y capitán general. Oye, vamos a ir acabando, pues yo creo que la próxima semana continuaremos, pero sí que me gustaría que nos dijeras quiénes o quiénes fueron los adelantados de la Florida. Pues el primer español que tuvo fue adelantado de la Florida, que intentó 2 veces el asentamiento, fue Ponce de León. Tras él pues vendrían una serie de exploraciones como la de Hernández de Córdoba, que tocó el sureste de la Florida a su regreso de Yucatán, y Alonso Álvarez de Pineda en 1519. Habría otros movimientos por la costa, como Francisco Gordillo y Pedro de Quejo, y en 1525 pues sería la exploración de Esteban Gómez, enviado por el emperador, quien recorrió la costa atlántica desde Canadá hasta la Florida, y que llevaba orden clara del emperador de investigar sobre ese paso interoceánico por el norte. Bueno, y así que sí, para acabar, como segundo adelantado, ¿quién llevaría tal título? Pues el segundo adelantado pues sería, haciendo 2 expediciones separadas, Lucas Vázquez de Ayllón, entre 1520 y 1526, con propósito de conquista y colonización. Este construyó un incipiente asentamiento que fracasó, y de haber fructificado, pues habría sido la primera acción de gracias en un asentamiento permanente, pero no fue así. Oye, pues fíjate, si te parece, Sí. lo dejamos aquí en esta primera parte de Españoles Olvidados. Te he seguido mucho últimamente, y sobre todo a raíz de tu conferencia, y ha sido un tremendo éxito, ¿no? Sí, la verdad es que sí, gustó bastante, fue un llenazo tremendo de asistencia, y la verdad, bueno, ¿cómo no va a ser de otra forma si estamos hablando de la propia tierra, el terruño, que vio nacer adelantado? Pues sí, la verdad es que sí, gustó bastante, y yo quedé muy satisfecho. Oye, y en Avilés era conocido, te quiero decir, que Por supuesto, había reconocimiento, ¿no? Tiene allí su monumento en una plaza preciosa, respirándose el aire del mar, y luego pues está el antiguo iglesia de los franciscanos, donde está enterrado, donde está el sarcófago, después de correr una serie de vicisitudes con varios enterramientos, hasta que logró estar en su tierra de nacimiento, donde era su deseo. Bueno, pues querido José Antonio Crespo Francés, la próxima semana continuamos en esta segunda parte hablando de estos adelantados, si te parece, ¿eh? Muy bien. De Ponce a Menéndez, del fracaso al éxito. Te mando un abrazo muy fuerte, José Antonio, y continuamos hablando. Igualmente.